Perfecto. Bueno, acá les voy a compartir, les voy a presentar la pantalla completa. Perfecto, chicos. Bueno, ahora van a ver que se duplica todo, pero bueno, nos vamos a guiar con el trabajo. ¿Ya tienen descargado el trabajo? ¿Sí? La clase, la actividad 11, ¿sí? Que correspondería a la clase 11. Bueno, continuamos con la temática de la literatura del descubrimiento y la conquista, ¿sí? Que habíamos dejado antes de terminar la primera parte del año, el primer semestre, y que era la temática las crónicas como fuente de inspiración, ¿sí? Lo último que vimos con respecto a este tema fue los textos que había escrito un escritor contemporáneo, ¿sí? Sobre los hijos de Hernán Cortés, ¿sí? Martín I y Martín II. Bueno, ahora vamos a continuar con un texto, ¿sí? Basado en hechos reales, eh, que está relacionado con la actividad 10, ¿sí? Dice, como dijimos en la actividad anterior, actividad 10, las crónicas constituyen textos valiosísimos que han servido de inspiración a escritores y a otros artistas contemporáneos. Retomaremos nuevamente la relación entre Malinche y Cortés narrada en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, y que fue tomada como fuente por distintos escritores. Bien, este libro que se menciona es un texto histórico, ¿sí? De Bernal Díaz del Castillo, ¿sí? Que acá está la referencia, ¿sí? Bernal Díaz del Castillo, Medina del Campo, fue el lugar donde nació, y bueno, en Santiago de Guatemala, donde falleció, fue un conquistador español que participó de la conquista de México y fue más tarde regidor de Santiago de Guatemala, ¿sí? Son los escritos eh, con son documentos que realizó, ¿sí? El conquistador. Estos son registros, ¿sí? Que él fue realizando de la conquista de la Nueva España, denominadas por ellos, ¿sí? A nuestra América. Bueno, acá hay un fragmento, vamos a leer este fragmento que es del texto de Bernal Díaz, para después pasar a un escrito que realizó un cordobés, ¿sí? Un escritor, basado en este texto histórico, ¿sí? En este registro que hizo el conquistador, pero que no es literatura, ¿sí? No tiene un fin histórico, sino un fin literario. Bien. ¿Alguien quiere leer este fragmento? Chicas, chicos. ¿Nadie? Bueno, continúo. ¿Sí? ¿Milagros? ¿Lees vos? Sí, Buenísimo. la, A ver cómo andás con, la con el di- volumen del micrófono. ¿Ve? ¿Ahí me escucha mejor? Perfecto. Ahí mejoró un montón. El primero, el que es cortito. Exacto. El fragmentito ese que dice, quiero decir lo de Doña Marina. Quiero decir lo de Doña Marina, como desde su niñez fue gran señora y cacica de pueblos y vasallos. Es de esta manera que su padre y madre eran señores y caciques de un pueblo que se dice Painla. Murió el padre quedando muy niña, y la madre se casó con otro cacique mancebo, y hubieron un hijo, y según pareció, queríanlo bien al hijo que habían habido. Acordaron entre el padre y la madre darle el cacicazgo después de sus días, y porque en ello no hubiese estorbo, dieron de noche a la niña doña Marina a unos indios cicalando, porque no fuese vista, y echaron fama que se había muerto. En aquella sazón murió una hija de una india esclava suya,
y publicaron que era la heredera, por manera que los de Cicanango la dieron a los de Tabasco y los de Tabasco a Cortés. Como doña Marina en todas las guerras de la Nueva España, Tlaxcala y México, fue tan excelente mujer y buena lengua, como adelante diré, la traía siempre Cortés consigo, y la doña Marina tenía mucho hacer y mandaba absolutamente entre los indios en toda la Nueva España. Doña Marina sabía la lengua de Guazacualco, que es la propia de México, y sabía la de Tabasco. Como Jerónimo Aguilar sabía la de Yucatán y Tabasco, que es toda una, entendíanse bien, y Aguilar lo declaraba en castellano a Cortés. Fue gran principio para nuestra conquista, y así se nos hacían todas las cosas. Loado sea Dios muy prósperamente. He querido declarar esto porque sin doña Marina no podíamos entender la lengua de la Nueva España. Estuvo la doña Marina con Cortés y hubo con ella un hijo que se dijo don Martín Cortés. Bien, excelente, Mili. Bien, Gracias. entonces, acá eh, vemos el origen de, bueno, lo que ya habíamos trabajado en el texto anterior, ¿sí? Cuando habían dos fragmentos, dos discursos, ¿sí? De Martín I y Martín II. Martín II era el primer hijo de Cortés, pero era el hijo ilegítimo que tuvo con Malinche, ¿sí? Y Martín I era el segundo hijo que tuvo en España, que era un hijo legítimo, según las reglas, según los condicionamientos sociales de ellos mismos, ¿sí? Bien, en la actividad anterior analizamos dos fragmentos de Los hijos del conquistador, del escritor mexicano Carlos Fuentes. En esta oportunidad analizaremos un texto del escritor cordobés Carlos Gilí, que también se inspiró en la misma crónica, titulado Los fuegos del Tabasco. Bien, y acá hay un texto, ¿sí? En el cual no lo vamos a leer porque se va a hacer muy largo el MIT. Lo van a tener que leer ustedes y es sobre Malinche, ¿sí? Sobre lo que pasó Malinche, es el punto de vista de ella, de Marina, ¿sí? De doña Marina, como le decían los españoles, ¿sí? De Malitzin, que era el nombre original, de Malinche, lo que pasa que el nombre Malinche, el seudónimo, el sobrenombre Malinche es una una españolización, para no complicarme yo, una españolización de la frase en el idioma azteca. Bien, entonces, después de leer el texto, ¿sí? El artículo, tienen que responder esto, ¿sí? Responder en base al texto Los fuegos de Tabasco, que es el texto de Carlos Gilí, ¿sí? Que se encuentra en el libro La sombra del águila, por si a alguien le interesa. La pregunta A dice, ¿de qué se siente orgulloso Martín? ¿Sí? En el texto hay un raconto, ¿sí? Una retrospección temporal, como un recorrido, ¿sí? De la vida de Malinche, ¿sí? ¿Qué hechos de la vida de Malinche se develan? ¿Qué intenta hacer con esto? ¿Sí? Ustedes se van a dar cuenta una vez que lean esta parte, van a encontrar un montón de hechos relacionados con la vida de Malinche. Entonces ahí van a conocer otra parte de la vida de Malinche, ¿sí? No solo la que se conoce, que fue una pieza fundamental para la conquista porque permitió entender la lengua de los conquistados, digamos, y la lengua de los... conocía las dos lenguas, ¿sí? Y las lenguas de los conquistadores. La C, ¿cómo justifica la actitud de Malinche? Y la D, dice, Martín es el primer hijo mestizo de América. ¿Cómo vive Martín, sí? Él, ¿cómo vive esta situación? ¿Sí? Una vez que lo lean se van a dar cuenta. Recuerden que para la plena comprensión de un texto no alcanza con una sola leída, ¿sí? Van a hacer falta 2 o 3 para responder bien las preguntas, ¿sí? Bien, y continuamos con la segunda parte del trabajo, ¿sí? Que ya es una interrelación que se produce
entre el cine y la literatura, ¿sí? A partir del análisis que vamos a realizar de la película La Misión, ¿sí? En la cual participan Robert De Niro y Jeremy Irons, ¿sí? Está tremenda la película. Acá está el link y lo subí también al Classroom. Fíjense, está acá. A ver, voy a meter al Classroom. En la clase, instrucciones, acá está. La versión en PDF, la versión en Word, por si lo quieren resolver en la computadora o en el Word del celular. Y acá está la película, ¿sí? El link de YouTube, para que la vean. Si no, está en el mismo documento también, ¿sí? No sé si desde el celular lo pueden linkear al documento, lo pueden enlazar al video, pero bueno. Bien, primero tienen que... Dice acá punto 3 porque bueno, el punto 2 fue resolver las preguntas sobre el texto, ¿sí? Y el punto 3 es, primero, hacer la ficha técnica, ¿sí? Que esto lo van a googlear, ¿sí? Lo buscan en internet, lo investigan, lo van a encontrar fácil. El título, el director, la nacionalidad, los actores, el guionista, la fuente literaria, ¿sí? Si se basó en un libro o no. Bueno, eso lo buscan en internet. Busquen una buena fuente, ¿sí? No busquen, por ejemplo, no sé, no busquen en Rincón del Vago, no busquen en fuentes así que no sean muy buenas, ¿sí? Sino que búsquenlo por ejemplo, no sé, en fuentes, en páginas que canalizan el cine, ¿sí? Y chequeen varias fuentes. Si se repiten los datos, está bien, ¿sí? La 4. Dice, completa el argumento teniendo en cuenta la estructura narrativa. Esto es lo mismo que hacemos con un texto narrativo, ¿sí? Lo hacen en la película, analizando la película. ¿Cuál es la situación inicial? ¿Qué personajes aparecen? ¿Dónde transcurre la historia? ¿En qué tiempo? Investigue sobre los personajes, en qué año aproximado y lugar transcurre la historia que se narra, ¿sí? Digo, si es en el 3000, en el futuro, en Júpiter, o si es en América Latina, en qué parte de América Latina, ¿sí? O si es en el Polo Norte, no sé, ¿sí? ¿Qué personajes aparecen? Bueno, lo fundamental para la situación inicial. Personajes, lugar y tiempo, ¿sí? Y momento. Después la complicación. La complicación es qué hecho o en qué momento se rompe la estabilidad inicial, ¿sí? Arranca una historia, siempre que arranca un texto narrativo, arranca con la presentación de la situación inicial y después llega un momento en que se rompe ese equilibrio de la situación inicial. Esa presentación de personajes, presentan todos los personajes, lo van a ver en cualquier película, en cualquier novela, en cualquier cuento. Y de repente pasa algo, porque si no, no hay historia. Si no pasa algo que complique la historia, no hay texto narrativo, ¿sí? Es como que yo les diga, chicos, les voy a contar algo. ¿Qué pasó? No, hoy me levanté, bueno, prendí la computadora y me senté y estoy dando la clase con ustedes. Eso no es un texto narrativo porque no pasó nada, ¿sí? No se rompió el equilibrio. Bueno, fíjense qué es lo que pasa, sucede más de una complicación. Busquen la primera complicación que rompe con el equilibrio. Se van a dar cuenta porque es un hecho dramático que cambia todo, ¿sí? Después, la resolución. ¿Cómo se resuelve esa complicación? ¿Sí? Está relacionada con un personaje muy querido. La complicación es entre este personaje, el que sale en la foto, y un personaje muy querido de él. Bien, la pregunta C. ¿Cómo se resuelve esa complicación? Toda complicación, una vez que pasa algo, se tiene que resolver de una manera, ¿sí? Y por último, la situación final. ¿Qué sucede? Bueno, acá van a encontrar más de una complicación y más de una resolución. Anotan la mayoría de las complicaciones que encuentren y las resoluciones de esas complicaciones para después llegar a la situación final. Compárenla con la situación inicial. Si en la situación inicial había cierta cantidad de personajes, ¿qué sucede con los personajes al final? ¿Qué sucede con el lugar donde transcurre la historia al final? ¿Y cuánto tiempo pasa? ¿Pasa un año, un mes, una semana, 100 años, ¿sí? 50 años, lo que sea, ¿sí?
y cómo concluye la historia, qué pasó al final, bueno, con todos los personajes, con el lugar y cómo termina la historia, en qué termina, ¿sí? Bueno, el punto número 5 van a tener que responder a estas preguntas, ¿sí? Una vez que ya tengan vista la película, van a tener que extraer fragmentos de diálogos donde se plantean los intereses y ambiciones de los conquistadores y la actitud que tienen los nativos, ¿sí? Fragmentos, frases de los personajes. Después, la 5B. ¿Qué actitud adoptan los sacerdotes jesuitas? ¿Sí? Es clara la actitud y ustedes tienen que anotarla acá. Si quieren justificarla. Después, ¿cómo se comprometen con los nativos? ¿Qué es lo que hacen los jesuitas para comprometerse con los nativos? ¿Cómo se enfrentan a las presiones políticas? ¿Cómo los jesuitas tienen presiones políticas que van a ver que hay distintas instituciones que presionan, ¿sí? ¿Cómo actúan ellos? ¿Qué hacen los jesuitas? Y por último, la 5E, ¿qué aspectos se destacan de la naturaleza y del aborigen? ¿Sí? Se destacan ciertas cosas. Fíjense, hay una parte donde los aborígenes están tocando melodías hermosas con instrumentos que les enseñaron los jesuitas, ¿sí? Entonces ahí destaca algo del aborigen, igual que de la naturaleza. Van a ver que hay muchos paisajes, muchos momentos bellos visualmente, ¿sí? Pese a que la película es vieja, ustedes van a decir, no, está re fea la película, qué sé yo, porque no tiene la calidad de imagen que tiene una película actual, pero tiene muchos momentos de belleza. Les pido que esta película ha sido muy premiada, ¿sí? La miren, despójense, ¿sí? Sáquense de encima los prejuicios y las ganas de ver una película pochoclera, ¿sí? Esta es una muy buena película, ¿sí? Miren hasta el final, se van a emocionar y olvídense por un momento de ver una película pochoclera donde van a ver efectos o una película de Netflix donde entretiene todo muy rápido. Por momentos capaz que si sienten que hay pocos diálogos, que se aburren, ténganle paciencia porque se los recomiendo, se los aseguro que cuando lleguen al final de la película se van a quedar con una sensación extraña, ¿sí? Pero que van a decir que han visto una linda película, ¿sí? Les va a gustar. La pregunta número 6 dice, elaboren un artículo de opinión sobre la película teniendo en cuenta lo siguiente. Y acá es el punto donde ustedes van a tener que producir, van a tener que escribir, ¿sí? ¿Qué valores subyacen en la película, ¿sí? ¿Qué valores? Los valores son virtudes sociales, lo podríamos definir, ¿sí? Son como las cosas buenas que uno puede... Por ejemplo, en la escuela se enseñan valores como la responsabilidad, la solidaridad, ¿sí? El compañerismo, ¿sí? En otras instituciones también, ¿sí? Si ustedes van a alguna institución religiosa también se enseñan valores, ¿sí? O alguna institución deportiva también se están transmitiendo valores. Acá en la película, ¿qué valores subyacen? ¿Qué valores tratan de transmitir? ¿Qué valores ustedes pueden identificar? No sé, solidaridad, bondad, compañerismo, lucha, entrega, pasión. Fíjense, leanla, mírenla y desde ese punto de vista. ¿Qué cosas buenas sacan de esa película? ¿Qué valores, qué elementos positivos transmiten? La pregunta B, la 6B, dice, ¿qué mensaje quiere transmitir el autor o director de la película? ¿Sí? Hay un mensaje que el director, ¿sí? Claramente está transmitiendo. Hay un punto, un posicionamiento, una postura que él toma, ¿sí? No es neutro, no es como un documental que muestra, por ejemplo, bueno, los documentales tampoco son neutrales, siempre parten de un punto de vista, igual que las noticias, no hay objetividad en ese sentido. Pero bueno, por ejemplo, no sé, si ustedes ven un documental del National Geographic de animales, van a ver o le van a querer dar la idea de que transmiten los hechos tal cual son, ¿sí? Aunque sabemos que no, que hay una cámara ahí que está puesta con una intención, bueno, pero la idea es que transmiten
que intentan, que quieren transmitir es que están transmitiendo los hechos tal cual son, ¿sí? En un documental de ciencia, de animales, ¿sí? En este caso, acá no tiene esa intención, ¿sí? El director. El director está transmitiendo un mensaje directo y claro. Si una vez que ustedes terminen de ver la película, se van a dar cuenta cuál es el mensaje que quiere transmitir el autor, ¿sí? O el director de la película. ¿Qué sentimientos les provoca? ¿Sí? ¿Qué sensaciones les provoca a ustedes la película cuando la terminen de ver? ¿Con qué sensaciones se quedaron? ¿Sí? En el medio de la película, si hay un momento que les da risa, si hay un momento que se emocionan, anótenlo, ¿sí? Ténganlo en cuenta, esos sentimientos, ¿sí? Y después, ¿a qué tipo de público está dirigida? Piensen, ¿a quién está dirigido? ¿A jóvenes, a niños, a adolescentes, a adultos? ¿Sí? Y por último, con toda esa información, tómenla como referencia para escribir el artículo de opinión, en el cual ustedes tienen que anotar también qué parte les gustó de la película, qué cosas les gustó, si les gustó la actuación de algún personaje, si le gustó de algún actor, ¿sí? Si le gustaron los paisajes, si le gustó el ritmo, ¿sí? O si no le gustó, si hay algo malo que no le gustó de la película, díganme por qué no le gustó, justifíquenlo, ¿sí? Yo no les digo que le tiene que gustar, ¿sí? Yo creo que les va a gustar, ¿sí? Que se van a emocionar, que es una película que se van a quedar pensando, ¿sí? Pero bueno, si no les gusta, está en todo su derecho que no les guste. Lo que siempre lo tienen que justificar, por favor, eso, ¿sí? Que yo por eso no olvídense que no voy a bajar nota, ¿sí? Porque no les haya gustado una película que yo les di. Bueno, chicos, no les quería quitar más tiempo, para así se dedican a trabajar sobre esto. ¿Alguna consulta? Yo voy a estar conectado igual hasta las 2:30, ¿sí? Por igual, ¿alguna consulta con respecto al trabajo este? No, profe. ¿No? Bien. ¿Alguien? ¿Nada? No. ¿Está todo claro? Sí. ¿Sí? Bueno, voy a dejar de presentar. Bueno, si no han quedado dudas, chicos, damos por terminada la reunión y continúan ustedes trabajando. Si están en la escuela, trabajen con el texto hasta las 2:30, ¿sí? Yo voy a estar por WhatsApp por cualquier consulta. Pero si queda alguna duda, la resolvemos ahora, ¿sí? No hay problema. ¿Ninguna? ¿No? Bueno. Bueno, chicos, damos por terminada la reunión entonces, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe, gracias. Bueno, bueno. Nos estamos viendo. Que estén bien, Nos chicas. vemos, chao. Chicos, Chao, chau, profe. chau. Vemos. Chao, profe. Chau, chau.